Bueno, entonces, gracias a todos los que están conectados viendo el directo del día de hoy, como parte de las actividades semanales que ya están programadas aquí en la Academia Otaku de Estudios Básicos. Pues empezamos con una de las clases express de los aquí ahora. Quien está con ustedes, pues es su administrador, él dirá, también el instalador de la página de conceptos de física explicados con monas chinas. Y como ya toca algo de la física, porque ya hemos hecho bastante matemática, en esta la semana que pasó, vamos a ver una de las leyes más importantes de física, al menos en la física clásica, y sobre todo en electrodinámica clásica, y es la con la que uno empieza a familiarizarse cuando está en los estudios del electromagnetismo, que es la ley de Coulomb, que es un análogo, así por así decirlo, a la ley de la gravitación universal, solo que en lugar de trabajar con estas masas atractivas, vamos a tener carga eléctrica, y esta, tanto como puede ser atractiva, también puede ser repulsiva. Entonces, para no hacerla más a la larga, pues vamos a empezar a ver qué es lo que esta ley de Coulomb tiene para ofrecernos. La ley de Coulomb está definida de esta manera, y es importante entender, esto es en magnitud, que es una fuerza que va a aparecer cuando tengamos objetos cargados. Por ejemplo, en esta parte de aquí tenemos un objeto cargado de forma positiva y un objeto cargado de forma positiva. Esto nos dará al final una fuerza repulsiva. Esto quiere decir que la fuerza va a empujar a cada objeto lejos de donde se está emitiendo la fuerza. Vamos a poner esto en perspectiva y vamos a suponer que esta carga 1, aquí estamos nosotros sentados arriba de la carga 1. Ahí lo que nosotros sentiremos cuando la carga la sienta, estamos asentados y estamos amarrados, entonces no nos podemos quitar, de tal forma que lo que sienta la carga lo vamos a sentir nosotros también. ¿Qué va a sentir? Va a sentir un empujón. Nótese la dirección de la fuerza. Si a esto le ponemos dirección positiva a la derecha, como es usual, la fuerza será pues negativa. En cambio, la otra de acá también sentirá una misma fuerza que va a ser en magnitud igual a la otra. Esto es principalmente debido a la tercera ley de Newton, que es la ley de la acción y la reacción. F11 puede ser la acción si es que nosotros estamos aquí, y esta sería la fuerza de reacción. Pero si tenemos a otra persona aquí sentada, arriba de esta otra carga, evidentemente la fuerza 2,1 será su fuerza de acción, y la fuerza 1,2, que para nosotros es la fuerza de acción, para ellos será la de reacción. ¿Qué ocurre cuando una de las cargas es negativa o de signo opuesto? Pues la dirección de la carga pues cambia. Ahora, en lugar de ser esta fuerza repulsiva que se empuja, que hace que las cargas se alejen, pues ahora las cargas se acercan. Note cómo pues la fuerza de acción tiene un signo positivo porque el movimiento es hacia la derecha, mientras que la fuerza de reacción tiene sentido hacia la izquierda, sentido contrario, perfectamente consistente con lo que es la tercera ley de Newton. Y la forma matemática de calcular la magnitud de la fuerza de Coulomb entre dos objetos cargados, pues es esta de aquí, en donde esta K es la constante de Coulomb. Estos de acá son las cargas y esta es la distancia de separación.
Si la carga aumenta, la fuerza aumenta. Pero si la separación aumenta, la fuerza va a disminuir. Es inversamente proporcional al cuadrado de la fuerza. Y si recordarán la fuerza de la gravitación universal, pues la forma matemática es exactamente la misma, en donde existe una constante de gravitación y en donde las cargas de gravedad, por así decirlo, ahora es la masa. Y la carga eléctrica, pues es la carga. Y ahora tenemos la separación. Y esto evidentemente hace que a distancias muy pequeñas, pues la fuerza explote y se vuelva muy, muy intensa. Y que así, después de cierto umbral, entonces la fuerza empieza a disminuir de forma bastante rápida. Y pues aparte de eso, las unidades de la carga pues es la llamada Coulomb y suele venir en paquetes chiquitos porque la fuerza eléctrica es en realidad bastante intensa. Pero como toda fuerza hay que tener en mente su naturaleza vectorial, es un vector. Y por lo tanto va a cumplir ciertas reglas importantes antes que nada. Primero, la fuerza de Coulomb va a cumplir con la superposición. Y eso lo veremos un poquito más adelante sobre la superposición. Y creo que esta es una de las partes más importantes de la naturaleza de la electroestática, porque esto nos permite calcular de forma sencilla fuerzas eléctricas cuando involucran un montón de distintas cargas. Déjenme nada más mostrarles a qué me refiero. Aquí tenemos tres objetos cargados. Digamos que el rojo está en positivo, el azul en negativo y que todas tienen una carga dada, digamos. Claro que cada objeto va a estar en una posición en el plano cartesiano, sea el que sea, ¿no? Podemos poner el origen en cualquiera de estas. Pero, por ejemplo, la fuerza neta que sentiría la partícula 3, para ponerles unos nombres. Esta es la 2. Por ejemplo, no, esta es la 1. Y esta es la 3. La fuerza va desde donde tú estás viendo, digamos que este es nuestro observador. Siempre lo ponen con un ojito, el observador, porque el ojo es el que observa. Y la fuerza va a seguir la línea que une a ambas cargas. El sentido de la fuerza pues va a estar dado por el producto de las cargas. Dado que entonces si la fuerza tiene signo positivo, estamos tratando con una fuerza repulsiva, mientras que el signo negativo que uso de siempre es para las fuerzas atractivas. Entonces la fuerza, esta F2, es la fuerza que el objeto 2 le aplica al objeto 1, lo está trayendo. Mientras que esta fuerza 1-2 es la fuerza que 1 le aplica a 2. Y aquí se ve que también pues estaría la fuerza que 3 se aplica sobre 1 y la fuerza que 3 aplica sobre 2, siguiendo la línea, ¿no? que une a las cargas. Pero, por ejemplo, si quisiéramos ver la suma total de las fuerzas actuando sobre 2, que sería esta y esta, pues no es una suma tan sencilla realmente.
No es agarrar esta fuerza y sumarla y a ver qué nos da, porque estos son vectores. Y la suma de vectores es un poquito más complicado que agarrar las magnitudes y sumarlas. Claro que para sumar vectores hay distintos métodos. Por ejemplo, aquí podemos aplicar la regla del paralelogramo y veremos que la fuerza está por este lado. Por eso necesitamos una forma vectorial para la y pues la tenemos de esta forma. Por ejemplo, F21 será igual a la constante de Coulomb, carga 1, carga 2, y si ambas cargas son iguales, pues vamos a ponerlo así, carga positiva, carga negativa, entre 4pi, no, pues ya le puse, ¿no? Olviden este 4pi, esto lo veremos un poquito más adelante. 3r cuadrada, y la dirección de la línea que las une, la voy a poner L, que esta sea mi dirección. Ahora, para pues tener bien caracterizada esta fuerza, habría que conocer quién es este vector unitario que tiene esta dirección. Digamos que 1 está en nuestro origen. Si aquí ponemos nuestro origen, el sistema coordenado, le llamamos, pues es 1, 2, 3, 4. Esto estaría en la posición 4,0. Es decir, en la notación de vectores unitarios, esto estaría 4 en la dirección X, unidades de distancia, sean cuales sean estas unidades de distancia, o más bien como que X unitario es muy feo, es en realidad, usamos la letra I y sombrero. Esto es la constante de Coulomb menos Q cuadrada, R cuadrada, y la línea que une este. Más bien la línea que va de este a este. Es menos I. Entonces aquí hay que tener cuidado la parte vectorial y ver bien. F21 es la fuerza que viene de 2 hacia 1. Entonces, aunque la dirección de I es I, el sentido es menos I. Porque la línea que une a 2 con 1 va en esta dirección. En cambio, la línea que une a 1 con 2 sí tiene la dirección positiva de I. Entonces, es un truco aquí con la notación y con la dirección de los vectores. De tal forma que, en realidad, F21 es la constante de Coulomb, Q cuadrada menos Q cuadrada entre R cuadrado por menos I unitario. ¿Sí? Entonces, estaba viendo si en los comentarios había algún detallito y alguno por aquí leí que había problemas con el audio, pero parece que no. O no lo sé. Permítanme un momentito. No, ok.
Ok, ok. ¿Se escucha perrón? Ok, perfecto. Es que aquí un comentario decía que había problemas con el audio y me espanté. Bueno, entonces, eh, el asunto vectorial aquí, pues sí es algo enredoso y es fácil que alguien, pues se confunda al principio. Pero pues hay que ver bien siempre, ¿no? Los índices de cada fuerza y cuál es el sentido y cuál es la dirección. La dirección y el sentido es muy importante cuando se está trabajando con naturalezas vectoriales. Por fortuna, hay una forma que a mí en lo personal me gusta mucho adoptar en la ley de Coulomb cuando estoy trabajando con vectores. Digamos, una carga, ¿no? ¿Qué fuerza me aplicaría? Una fuerza eléctrica, ¿no? En realidad la podemos escribir como una carga por un objeto vectorial. Y esto lo vamos a tener en todas las fuerzas electrostáticas. Por ejemplo, la fuerza 2,1, que aquí está representada, y que lo podemos escribir como una carga, la carga de la carga 1, para si quieren diferenciarla de la carga 2. Y ya vamos a tener esta K, Q2, R cuadrado, en la dirección de I, en donde esta parte es vectorial, es una parte vectorial. Esta parte vectorial se asocia con este E vector que acabo de poner aquí. Y este es el llamado campo eléctrico. Ahora, ¿por qué es tan importante trabajar con el campo eléctrico en lugar de la fuerza? Cuando la fuerza, pues, es lo que nosotros podemos medir en la vida real. Porque no tenemos un aparato llamado campo electrómetro. Eso no hay. Y si existe uno, trabaja con fuerzas. Porque pues todos los objetos que tengan un metro al final de su palabra, al final de su nombre, funcionan con fuerzas. No. O alguna variable termodinámica que sí sea medible. ¿Por qué? Bueno, pues porque el campo eléctrico nos permite de forma matemática caracterizar la naturaleza de las fuerzas. Porque así como vemos que la fuerza se va a mover en esta dirección, el campo eléctrico va a tener la dirección de la fuerza y va a tener casi la magnitud de la fuerza. Y nos permite caracterizar de forma experimental muchas cosas. Porque si queremos ver cómo se comporta un objeto, una fuerza, pero no nos interesa el valor de la carga con el que estemos realizando el experimento, vamos a dividir entre la carga de prueba. Y en realidad lo que estaremos trabajando, al menos de forma matemática, en electroestática, será este campo eléctrico o campo electroestático. Entonces, el campo eléctrico es en ese sentido más fundamental. Por lo tanto, ya no vamos a vamos a pensar en fuerzas, porque ahora podemos pensar en un campo eléctrico en una posición de, digamos aquí, sin tener necesariamente aquí una carga 4. No la necesitamos para hacer suposiciones de cómo se actuaría una fuerza ahí, porque podemos calcular este campo eléctrico. Y este campo eléctrico pues va a cumplir esta superposición. Por ejemplo, volvamos a la carga 1. La fuerza total que se aplica sobre la fuerza 1, pues son estas fuerzas 3 y 1 y 2 y 1 que por culpa de las partículas 2 y 3. Y lo mismo va a hacer con los campos. El campo eléctrico total
en algún punto del espacio va a ser el resultado de sumar un montón de campos eléctricos que estén por ahí afectando. Pero no se vayan a ir con la finta. Una partícula eléctrica o a un objeto cargado no interactúa con su propio campo. Eso ténganlo bien en mente si algún día le piden obtener el campo eléctrico en un punto, digamos aquí un electrón, pues el electrón no va a interactuar con su propio campo. Al menos en electroestática. En electrodinámica las cosas se ponen un poquito más diferentes. Recordemos que ahorita estamos en electroestática. Bien. Ahora sí, la ley de Coulomb para un campo eléctrico, pues ya puede ser, para una partícula puntual, también la ley de Coulomb es para partículas puntuales. La podemos poner como esta constante de Coulomb. La carga eléctrica que estaba generando el campo entre el punto de observación, y si la partícula la ponemos en el origen, pues la dirección pues será muy fácil de calcular. R unitario, que es un vector en la dirección del radio, pensando en alguna coordenada cilíndrica. Si alguno no conoce esta R unitario, pues es fácil verificar que en realidad se trata de coseno de phi, seno de teta en i, más seno de phi, seno de teta en j, más el coseno de teta en k, que vendría siendo la dirección z. En donde esta phi se llama ángulo azimutal. Y la teta es el ángulo polar. Y con esto podemos pues movernos en esferas alrededor del origen, en un plano cartesiano. Ahora sí, cuando estamos trabajando con un montón de partículas en un montón de puntos, a veces trabajar con esta definición es un poquito complicada. Pero recordamos que R unitaria la podemos poner como el vector de posición entre la norma de R o simplemente R. Pues entonces el campo eléctrico puede ser escrito de esta forma: Q R al cubo en la dirección del radio vector. Y de esta forma es muchísimo más fácil trabajar. Al menos personalmente la encuentro más fácil trabajar cuando tenemos un montón de canicas eléctricamente cargada y queremos un campo en algún punto. Porque sumar vectores unitarios pues a veces puede ser complicadito porque hay que calcular el vector unitario y hay veces que pues no es tan sencillo para un montón de partículas. Entonces simplemente esto lo hacemos así. Y este R al cubo, pues no olviden que es la raíz cuadrada, ¿no? De, digamos, Rx al cuadrado. Bueno, no es la raíz cuadrada. Más bien es, digamos, Rx al cuadrado más Ry al cuadrado más Rz al cuadrado a la 3 medios. A la 3 medios. Vamos a tomarnos un momento para ver algún comentario. Ok. Perfecto. Entonces, nadie ha dejado alguna duda en los comentarios, entonces podemos proseguir. Entonces, con esta forma ya podemos pues calcular
básicamente cualquier campo eléctrico que se nos pongan, siempre y cuando pues, nos den las cargas. Pero ¿qué ocurre? Aquí es donde empieza lo verdaderamente bonito de la electroestática. ¿Qué ocurre si yo no tengo un punto? Porque en la vida real, al menos en la electroestática clásica, yo no voy a tener objetos de puntos. Digamos, por ejemplo, un generador de Van der Graaf que va a tener aquí al final una esfera, va a tener una carga total. No es un punto. ¿Cómo puedo aplicar la ley de Coulomb? Pues aquí es donde podemos usar la naturaleza clásica de la física y agarrar una lupa y hacerle un zoom al pedacito de aquí. De tal forma que vamos a, por ejemplo, obtener un cachito de la esfera que esté cargado, ¿no? Digamos positivo, y que sea tan pequeño que cuando lo miremos de lejos parece un punto, parece punto. Parece un punto. Y entonces le podemos aplicar la ley de Coulomb a este cachito. Digamos que es un cascarón de cobre o del material que sea. Entonces, fíjense cómo mañosamente voy a escribir de E. ¿Por qué mañosamente? Ya lo verán. Y ahora esta constante de aquí de Coulomb. ¿Y cuál es la carga de este pedacito? Digamos que la carga total de la esfera, de este cascarón, es una Q mayúscula. Q mayúscula. Y podemos ponerla como de Q. Entre R cuadrada. Nosotros sabemos que, y vamos a también suponer, esto no lo sabemos, lo estamos suponiendo, que este cachito también le corresponde un pedacito de área al que vamos a llamar de A. Yo lo que quiero pensar es que Q entre el área total del cascarón sea igual a dA entre dQ. Esto significa que la carga está uniformemente distribuida. Y esta es la principal suposición que vamos a hacer de la naturaleza de este objeto material. Ah, no, esto es de Q de A. Ups, me equivoqué de aquí, ¿cómo se pone? Upsidups. Y a esto le podemos poner un nombre para vernos bien perrones. Voy a usar una letra griega, sigma. Y a esta cosa sigma se le llama distribución superficial de carga. Y entonces, despejando esta dQ mañosamente de aquí, lo podemos poner como carga total entre el área total o simplemente así para ahorrarnos tinta eléctrica, tinta electrónica, así. Sigma de A entre R cuadrada. Ahora lo que vamos a hacer es sumar todos los cachitos. Todos los cachitos muy pequeñitos de esta, lo vamos a dividir en un montón de cachitos. Y cada cachito va a tener esta carga de Q que se puede escribir como sigma de A.
Y si son una cantidad infinita de cachitos, donde dA es infinitamente pequeña, pues entonces ustedes estarán de acuerdo que este campo eléctrico total va a ser, esta sumatoria se va a transformar en este integral del campo eléctrico, y esta cosa se va a transformar en una integral de área de K sigma R cuadrada de A, en donde pues ya uno pues a esta integral necesitamos conocer la forma del diferencial de área, pero para coordenadas esféricas pues es relativamente sencillo, ¿no? Es K sigma R cuadrada seno de teta de phi. Y las integrales van, teta va de 0 a pi, mientras que phi va de 0 a 2pi. Y si ustedes me creen o hacen las cuentas en su casa, pues esto es simplemente 4pi K sigma. Y si cambiamos esto, tenemos K Q sobre el área A y 4pi. Y para quien no sepa, el área de un cascarón es 4pi el radio al cuadrado. Y volvemos a esta forma. Ojo, esto era para campos afuera de la esfera. Adentro las cosas se vuelven un poquito más distintas. Y por distintas quiero decir complicadas. La integral ya no se vuelve tan sencilla. Pero no necesitamos llegar hasta allá para ver que afuera de la esfera, pues tenemos esta forma como si toda la carga estuviera concentrada en el centro. Pero aquí lo que realmente me interesa de la ley de Coulomb es que podemos escribir el campo eléctrico de la forma esta. K sigma de A entre R cuadrada para superficies. Pero lo mismo para líneas de carga como los cables de alta tensión. Va a existir una distribución o una densidad de carga que ya le llamamos densidad de carga lineal y usualmente está denotado con la letra lambda, y aquí es dL. Para líneas. Y finalmente, estas solo son aproximaciones que hacemos. En la vida real las cosas tienen un volumen. Ese es sobre una área, sobre una línea. Y esta es una integral de volumen. Las cosas tienen un volumen y la densidad volumétrica de carga usualmente va con la letra ρ. Y todos felices y contentos. Sí y solo si estas densidades de carga son uniformes. Pero no necesariamente lo son. Entonces vamos a ver qué ocurre cuando estas cosas no lo son. Solo denme un momento. ¿Qué ocurre cuando no tenemos cosas uniformes, bonitas y bien establecidas? Entonces, ρ se transforma en una función que depende de la posición. Usualmente la ponen como X.
¿no? X vector, no necesariamente que estamos en dirección X, sino que es un vector de posición. Ojo, aquí las cosas se van a poner más complicadas. Digamos que aquí está nuestro objeto extraño con nuestra densidad de carga y nosotros estamos aquí. Y aquí está un objeto, un punto. La línea del campo eléctrico o de la fuerza van desde la carga hasta el punto de observación. Si este es nuestro origen, entonces eso quiere decir que esta sería nuestra X. Si este es R, vamos a llamarle R. Usualmente este se le pone R primado. Fíjense que R primado más X es igual a R, ¿no? Cola con punta. Entonces, X es R menos R primado, en donde el primado es el vector que apunta a un punto del objeto al que queremos que tiene la densidad de carga. Este objeto, digamos, sea lo que sea, que está cargado. Entonces, ρ es en realidad una función de R menos R primado. Y la forma de escribir la ley de Coulomb para esta densidad, pues es claro que es una integral de volumen, donde va a estar la constante de Coulomb, ρ de R menos R primado, dividido entre, ¿cuál R cuadrada? ¿Esta R o la X? Es X. Es X porque es la distancia que separa la observación de la carga. Entonces esto sería la norma de R menos R primado de B. Esta es la forma de la ley de Coulomb más general, en donde ya todo depende de algún montón de los puntos de observación. Ahora, fíjense bien. Nosotros dijimos que podíamos poner integrales de superficie y de línea para estas cosas porque podemos pensar que las láminas no tienen un grosor, y sí, es cierto. O estas cargas de puntuales. ¿Cómo vamos a escribir la densidad de carga para esas cosas? Pues exactamente igual, ¿no? Igual que anterior, nada más que ahora pues vamos a tener esta integral de área ante, y a la sigma va a ser una función también de R menos R primado. Y vamos a tener esta misma R menos R primado. Y lo mismo para las lineales. Este ya no se pone con sigma, se pone con lambda. Usualmente, esto es una convención, no necesariamente pueden cambiarle el nombre, pero casi todos los libros tienen estos nombres para las cosas. Aquí me falta un cuadrado. Ahí está. Y también podemos usar una función muy especial, la función del patrón, para las cargas puntuales. Para una carga puntual, entonces sí es una integral
del volumen, de la constante de Coulomb, Q delta R menos R primada de B R menos R primada, en donde esta delta se llama la delta de Dirac y nos permite expresar la forma de una densidad de carga eléctrica para una partícula puntual. Y pues es una función especial y tiene características pues ahí que tal vez discutiremos en otra sesión. Finalmente, para terminar con esta medio explicación de lo que sería la ley de Coulomb, pues, depende del inverso del cuadrado, permite que si encerramos una carga Q y la encerramos así en una superficie, en un área, sea cual sea, ¿sí? Una botella de Coca-Cola, entonces agarramos una botella de plástico, estas retornables, y adentro metemos una carga, esta va a lanzar sus líneas de carga, ¿no? Suponiendo que esta sea una carga positiva. Y nos va a mandar para todos lados, todos lados. El número de líneas de campo eléctrico que atraviesan esta superficie se llama flujo eléctrico. Y cumple que si está completamente encerrado, una integral de área cerrada se va a escribir de esta forma. Es una integral de área cerrada. O también se puede poner de esta forma, como una doble integral así. Yo prefiero esta notación porque es más sencilla de escribir que dos integrales. El flujo se escribe con la letra Φ mayúscula y una sub E para denotar que es eléctrico, ¿no? Total. El flujo total. El flujo eléctrico en este dA, este vector de dA es un vector que es normal a la superficie, pues cumple esta propiedad importante que va a ser la carga encerrada. Entre una cantidad llamada epsilon 0, que es la permitividad eléctrica. Y ahora lo que vamos a hacer es encontrar la relación de esta permitividad eléctrica con esta constante de Coulomb. Chéquense lo que vamos a hacer. Voy a agarrar una carga Q en el origen de un plano cartesiano o en el origen del espacio y la voy a encerrar con una esfera perfecta. Nosotros ya sabemos que por la simetría esférica de la carga del campo, el campo va a ser constante a lo largo de toda la superficie de la esfera y el campo también va a ser normal a la esfera. Eso significa que E punto dA pues es simplemente E dA y E pues más bien ya no lo pongo como E dA. Esto va a ser
Q, la carga, la constante de Coulomb, entre R cuadrada de A. Y, siguiendo esto, vamos a obtener, la integral cerrada va a ser de 0 a 2pi, de 0 a pi, y va a ser K, Q, R cuadrada, y de A será R cuadrada, seno de teta de phi. Y eso va a ser igual a la carga encerrada, que en realidad es Q, entre la permitividad. Haciendo esta integral, que es relativamente sencilla, R cuadrada con R cuadrada se eliminan y la integral del seno de teta de phi es 4pi. Esto nos da que 4pi, la constante de Coulomb, Q, tiene que ser Q, que es la carga encerrada, entre epsilon 0. Podemos eliminar las Q's y pasar 4pi. Y vemos que la constante de Coulomb es 1 entre 4pi epsilon 0. Y esta es la constante de Coulomb. Y es la forma más usual en la que se trabaja. No, casi nadie trabaja con la constante de Coulomb. Entonces, usualmente, el campo eléctrico siempre va a venir escrito de esta forma, como Q, R unitario, 4pi epsilon 0, R cuadrada. Y este resultado importante es la ley de Gauss. Este viejo Gauss está en todos lados. Se mete como la humedad en los teoremas. Esta es la ley de Gauss. Y para nada más espolearles, no sé, es la ley de Gauss y es una de las ecuaciones de Maxwell. También. Muy importante. Y nomás para spoilearles, lo que luego se avecinan en cursos un poquito con más matemáticas, es que esta cosa, usando una cosa que se llama el teorema de Gauss, no te digo que este Gauss se mete como la humedad en todas las áreas, se puede escribir así. Y esta es la forma más elegante de poner la ley de Gauss. La divergencia del campo eléctrico es la densidad proporcional a la densidad de carga. Esto quiere decir, la divergencia nos da el sentido de cómo una cosa fluye hacia afuera. Para cosas positivas esto va hacia afuera. Se expande, permea el espacio. A esto se le llama fuente o sumidero, porque si la densidad de carga es negativa, entonces las flechas apuntan hacia adentro. Y esto se comporta como un sumidero, como cuando le haces un hoyo a un plato y todo se va yendo por ahí. Y este es fuente, como cuando tienes una manguerita que está aventando agua. Y eso es bien curioso, porque la electricidad se comporta de forma muy, muy parecida a la dinámica de fluidos. Entonces, es bastante interesante. Solo que la dinámica de fluidos es infinitamente más complicada que la electrodinámica. Aún que la electrodinámica, aún cuando los campos eléctricos y magnéticos varíen en el tiempo y tengamos radiaciones, aún así, la teoría de fluidos es muchísimo más complicada. Pero eso será tema de otro video. Bueno, yo creo que hasta aquí podemos discutir sobre la ley de Coulomb. Vemos que
aunque parezca algo inofensiva, detrás de estas nociones de fuerzas, de acciones y de reacciones, pues hay un montón de cosas ocultas esperando a ser descubiertas y calculadas por algún estudiante valiente que se anime a hacerlas. Bueno, entonces aquí los dejo, muchachos. Espero que tengan un excelente lunes. Es un lunes que inicia la semana, así iniciamos la semana. Y qué manera de iniciar la semana, ¿no? Si no es con un poco de física que se va poniendo interesante línea con línea que vamos escribiendo. Entonces, pues pásensela bien, que tengan excelente lunes. Buen inicio de semana y pues a darle que todavía quedan 4 días de acción. Hasta luego y que estén muy bien.